a esos profesores que sacan pecho por esos logros de cada uno de esas personas cuando vieron que se graduaron, cuando se los encuentran y ya están estudiando en la universidad o ya están trabajando. Todo eso ellos lo ven con mucho orgullo. Hoy vamos a hablar un poco de un maestro del Evangelio. La idea como tal no es exaltarlo a él, porque no es el Señor Jesucristo en este caso, pero vamos a valorar mucho la ardua labor que él tuvo mientras estuvo en la tierra. Él fue escogido y a pesar de todo lo que hizo contra la iglesia, ya se pueden imaginar quién fue. Pablito. Con esta predicación lo que yo quiero es nombrar muchas personas que han dejado huella, que han dejado sello en la vida de muchas personas a las cuales se le ha predicado el Evangelio, a los cuales nosotros hemos escuchado en algún lado y el Señor sembró esa semilla allí y hoy están aquí sentados. Eso es lo que quiero hacer hoy. Animar a todas esas jóvenes, mujeres y obviamente a varones a permanecer en el Evangelio, los que estamos, y a los que no, a que se rindan a los pies del Señor y a seguir generando ese impacto, esa huella que necesitamos dejar en cada una de las personas. Vea, ayer tuve una pequeña reunión visitando un tío mío que lo operaron de una cosa que le sacaron de acá del pecho. Y ellos vivimos a menos de 100 metros y yo no los veía hace 5 meses. Y yo les decía que me perdonaran de verdad y que por mí tengo toda la disposición de poderles hablar del Evangelio. ¿Quién es Jesús? Es recordar al maestro de maestros. Ese sí es maestro de maestros. Con toda la sabiduría del mundo. Es ver cómo Jesús es la única, hermanos y amigos, soluciona todos los problemas espirituales, no los problemas materiales, sino los problemas espirituales, es decir, el pecado. No hay otra solución. Por favor, abran sus Biblias en 1 Corintios 9, del 1 al 16. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Recuerden que aquí está hablando Pablo, ¿sí? Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O le dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Y versículo 16, pues si anuncio el Evangelio,
no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Hermano, la división de esta enseñanza está en 4 partecitas. La primera parte es el versículo 2, 1 y 2, el sello del apostolado de Pablo. La otra parte es un poco más larguita, va del 3 al 10, defensa de Pablo ante quienes lo acusan. La parte 3 es del versículo 11 al 14. Pablo reitera: los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y la última parte, del versículo 15 y 16, Pablo dijo: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Por favor, tengan en cuenta el título: las ganancias de anunciar el Evangelio. La primera parte, que es el versículo 1 y 2. Pero antes de desarrollar este punto, debo aclarar que hoy no hay apóstoles. Quiero comentárselos porque sé que hay gente nueva, ¿sí? Pero sí podemos ver estas verdades generales a los predicadores del Evangelio. Y que la idea es aplicarlo en los predicadores. Lo que vamos a ver hoy, lo vamos a aplicar a los predicadores de hoy en día, que predican sobre lo que es la palabra como tal, ¿sí? Dice el versículo 1: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Mire, Pablo está haciendo 4 preguntas retóricas, y esas preguntas retóricas tienen 4 afirmaciones, son 4 respuestas afirmativas. ¿No soy apóstol? Pablo no fue nombrado entre los 12 y carecía de la instrucción que Jesús le dio a sus apóstoles, pero sabía que Jesús lo había llamado a ser apóstol a los gentiles. Eso lo vemos en Hechos 9, 15, 18, para los que les gusta escribir, los que están copiando. Lo vemos en Hechos 22, 21 y también en el capítulo 26, del 16 al 18. Cuando dice no soy libre, Pablo no se está refiriendo al término de que si es esclavo o es libre. Él se está refiriendo a la libertad y al gozo que tiene en Cristo. Dice un comentarista: la certeza de Pablo se basa en el sello de su apostolado, el cual recibió en el Señor con la palabra sello. Se refiere a la iglesia de Corinto. ¿Cuál era el sello en este momentico de Pablo a los corintios? La iglesia de Corinto. ¿Cuál es en este momentico el sello del pastor Javier y los siervos que nos paramos acá? La IBRA. Sus miembros confirman su autoridad apostólica y se constituyen en el sello que autentica su apostolado. Por cierto, son sus cartas de recomendación. Eso lo vemos en 2 Corintios 3:2. Y continúa el comentarista: las credenciales de Pablo son válidas porque la comunidad cristiana misma de Corintio las certifica. ¿Qué son las credenciales? Cuando usted es médico, ¿qué tiene que decir? Bueno, no tiene ninguna parte médico, a no ser que esté en el consultorio y tenga el estetoscopio aquí colgado. ¿Las credenciales qué es? Mostrar que usted es médico. Además, la oración condicional de Pablo representa bien la situación. Entre comillas, es decir, si para otros no soy apóstol, al menos lo soy para vosotros. Es decir, si para otros no lo es, para los que no creen, el Pablo no es nadie, pero para ustedes, los hermanos de Corintios, sí lo soy. Y dice nuevamente, Pablo escribe la frase preposicional en el Señor. O sea, apóstol en el Señor. Ustedes son el sello mío en el Señor, no en Pablo. Hace notar que los creyentes de Corinto permanecen en la esfera del Señor, siempre en una esfera, o sea, encerraditos. Por implicación, si el Señor nombra apóstol a Pablo, entonces los que están en el Señor automáticamente validan su apostolado. Es como cuando una iglesia reconoce a su pastor como pastor, o si no, no sería pastor. Miren, estos saben que el que les está enseñando el Evangelio es Pablo. ¿Quiénes son estos? La iglesia de Corintios. Él les está diciendo que si para no creyentes Pablo no es nada,
Pues para los creyentes, les repito, sí lo son, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan lo que hablamos ahorita de los niños que recuerdan mucho a los profesores? Es lo mismo, la misma situación para Pablo. Él los está viendo de esa manera. Imagínense a cuántas personas discipuló y les compartió el Evangelio. Muy posiblemente cuando ustedes se encuentren predicando, vamos a recibir flechas. Las flechas duelen. Y van a haber flechas de parte de sus amigos y de la familia. La familia no la hace roto con ellos, porque esa sí no deja de ser familia. Pero los amigos, ¿por qué? Porque usted tenía una vida pecadora antes. Y si usted le empieza a predicar, usted me está predicando a mí sabiendo lo que usted era. Le van a decir eso. Y ahí es donde usted tiene que pedir al Señor sabiduría y empezar a predicar el Evangelio y no defenderse usted. ¿Ustedes creen que Pablo tiene autoridad para hacer todo esto? Sabiendo el hombre que era. ¿Ustedes creen que tienen autoridad en este momentico para predicar del Señor? Veamos quién era Pablo antes de su conversión. Vamos a Hechos 9. Dice el versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Aquí todavía no era Pablito, era Saulo. Vino al sumo sacerdote, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vamos al versículo 13. Entonces Ananías respondió. Ananías fue mandado por el Señor, ¿se acuerdan? Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿De quién se está refiriendo Ananías? De Pablo. Pablo ya era famoso, era un gran perseguidor, no era cualquier cosita. ¿Cuántos males ha hecho? O sea, Ananías le está poniendo la queja y lo va a nombrar ahí. A tus santos en Jerusalén, los ha seguido. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. Tenía la autoridad de los reduros de ese momento. Versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Mano, ya le dijo el Señor: vaya, Ananías, no se ponga a pelear con el Señor que pierde el año. Entonces, ¿qué hace en ese momentico? El Señor le dice: vaya, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de hijos de Israel. O sea, Pablo, como no era cualquier persona en ese tiempo, Pablo se codeaba con reyes, se codeaba con la alta alcurnia. ¿Quién era mejor que Pablo, escogido por el Señor, para que le empezara a predicar a todas esas personas? Este varón, al igual que nosotros, él merecía la muerte eterna, igual que nosotros. Y mire lo que dice Dios. Imagínense lo que es: este lo he escogido yo. Ahora volvamos al texto, por favor, y vamos a la segunda parte, que es del versículo 3 al 10. Dice: defensa de Pablo ante quienes lo acusan. Dice el versículo 3 de nuestro pasaje: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o le dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Pobre Pablo.
tuvo acusaciones en toda su vida. Cuando perseguía a la iglesia, por parte de los cristianos. Y ahora que ya no persigue la iglesia, pues imaginen toda la gente que lo persigue. Esas persecuciones y todo eso lo vemos en Hechos, en los capítulos del 24 al 26. Ahora miremos cómo Dios respalda a quienes predican su palabra como líderes y ancianos. Se los voy a leer rápidamente. Primera de Timoteo 5:17. Dice la palabra del Señor: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Yo quiero leerles de nuevo el versículo 5 del pasaje nuestro. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. ¿Saben por qué les estoy nombrando este versículo en especial? Pues les voy a leer en la Biblia de las Américas cómo lo dice. ¿Acaso no tenemos derecho a llevarnos con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los dos hermanos del Señor y Cefas? Pero vea lo que dice: la intimidad de la pareja se fortalece por el lazo de fe que los une en Cristo. Una pareja misionera se entrega completamente a la extensión de la iglesia, completamente. Si Pablo hubiese tenido una esposa que lo acompañase, ella hubiese sufrido miseria, habría pasado hambre y sed, habría carecido de ropa adecuada. Las cárceles donde ha estado Pablo, azotes, sufrió azotes 5 veces, y dice la palabra 5 veces 40 menos 1. Sufrió naufragios, fue apedreado una vez, peligros en ríos, peligros por ladrones, peligros por su nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Tuvo falsos hermanos al ladito de él, hambre, sed, muchos ayunos, bueno, en físico y desnudez. Y lo principal para Pablo era la preocupación de todas las iglesias. Eso era lo principal para Pablo. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses 3, del 7 al 9. Lo que quiero aquí aclarar, agregar, es porque Pablo toca el tema aquí del trabajo contundentemente allá en Tesalonicenses. El tema del trabajo, o sea, porque ellos sí pueden trabajar. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Lo que Pablo quería, y estaba acompañado de otros hermanos, era hacer testimonio. Él no quería ser gravoso para nadie. Y lo acaba de respaldar en Timoteo con respecto, ya lo leímos ahorita, Timoteo 5:18. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y es digno de obrero de su salario. Es digno, y digno es el obrero de su salario. Ojo, hermanos, debemos respaldar esta ardua labor. Nosotros tenemos un maestro en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Debemos valorar esto. Cuando yo estaba por allá en otra iglesia, a mí me gustaba mucho ver las predicaciones de Sugel. Y yo dije, qué rico tener a Sugel Bicherén aquí en Armenia. Y me gustaba, pero resulta que no. Este varón vive en República Dominicana, y pues sí, mi padre de República Dominicana no aguantaba, pues teníamos ya nuestra familia acá, con nuestro negocio. Y el Señor, yo oraba por eso, de verdad, de tener un pastor de ese nivel. Vamos al punto 3. Pablo reitera que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Es del versículo 11 al 14. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros,
¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Estos artículos 11 y 12 prácticamente están respondiendo al versículo 10. Dice, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Miren, es un derecho ganado que tienen los que predican el Evangelio. Es un derecho ganado. O sea, es un respaldo, ni siquiera son palabras de hombre. Eso lo dijo el Señor y se los he demostrado. En que pueden y deben vivir del Evangelio. Pero hay de aquellos que se aprovechan de la fe. Vemos a Pablo siempre esforzándose por no ser tropezadero de todas las personas a su alrededor y a todos los que le escuchan. Él sigue trabajando para su sustento adicionalmente de lo que hace en la obra del Señor y no vivir de balde, como lo hemos visto en Tesalonicenses, ¿sí? Yo quiero aclararles algo, que no todos los que nos paramos acá a predicar el Evangelio podemos vivir del Evangelio. Aquí tenemos dos pastores, Javier Martínez y Leroy Spitia. Leroy llega dentro de unos 3 meses aproximadamente a Armenia, más o menos 3 meses, y tenemos que ya prepararnos para que ambos se sostengan de esta iglesia. Y eso es algo que tenemos que hacer un compromiso inminente. Efesios 4, 10, 13 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo en Cristo. ¿Qué quiere decir con esto, este mensaje? Lo que les acabo de decir. No todos los que nos paramos aquí somos pastores. Nosotros vamos a apoyar al pastor siempre. Unos tenemos que nutrirla económicamente y otros van a vivir del Evangelio. Y la última parte, que es del versículo 15-16, Pablo dijo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Dice el versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir, dice Pablo, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo se está aferrando a unos evangelios, obviamente de nuestra palabra, cuando Jesús le dijo que el obrero es digno de su salario, y se los quiero nombrar. Mateo, por ejemplo, 10:8-10 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario, de su alimento. Lucas 10:7 dice, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Un gran comentarista con respecto al ay de mí, y encierra comillas, dice, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Pablo levanta el lamento de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo. Al igual que Pablo, estos hombres estaban dominados por la urgencia de dar a conocer el mensaje que Dios les había dado. Jeremías dijo que la palabra de Dios era como fuego en su corazón y en sus huesos. Eso está en Jeremías 29.
Y Amós escribe que debido a que Dios ha hablado, él tenía que hablar. Amós 3:8. Pedro y Juan, parados delante del Sanedrín, le dijeron al cuerpo gobernante que ellos no podían más que hablar lo que habían visto y oído sobre Jesucristo. Hechos 4:20. Ustedes se imaginan, hermanos, cuando ustedes saben algo, que de eso a veces tenemos un problema todos, y a veces se lo quieren contar a su familia, y son desesperados, están un chisme. Estos varones tenían era el afán y quemaban por dentro con esa emoción tan grande de predicar el evangelio a todo el mundo. La frase "ay de mí" describe la más grande miseria. Escuchen, por favor. La frase "ay de mí" describe la más grande miseria jamás imaginable para Pablo. Si no cumplía con este imperativo divino de predicar, escuchen, imperativo, era una obligación, traería sobre sí esta indecible calamidad. Debe predicar el evangelio de salvación, o como le dijo a Timoteo, sea o no sea oportuno. En 2 de Timoteo 4:2 lo dice. ¿Eso qué quiere decir? A cualquier momento, sea en el momento de predicar o no, predique. Si no lo hacía, se exponía a la ira de Dios y a sus consecuencias. Pablo es un esclavo de Jesucristo, como a menudo lo hace notar en sus epístolas, y como tal cumple fielmente su tarea. Lo que les decía ahorita con el tema del título. El título de esta predicación encierra cosas buenas, otras cosas no tan buenas y otras muy malas. Pero esto depende de la perspectiva y del corazón de cada persona. Las ganancias de anunciar el evangelio. Primero que todo, si el sello de Pablo fueron sus oyentes en Corinto, ¿quiénes son nuestro sello hoy en día? Nuestro alrededor, esta iglesia, ¿sí? A quienes le predicamos. Cada vez que estemos predicando, vamos a tener quien nos lance flechas, y el Señor siempre nos respaldará. Nuestros pastores son dignos de ganar su salario. Y ese "ay de mí" no es solo para los pastores, es también para las que nos guardamos esas nuevas buenas del evangelio y no lo predicamos. Hay una esperanza, hermanos y amigos. 1 Corintios 9, 18, 20. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Voy a saltar al 24, donde dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos o la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hoy hemos aprendido a valorar a nuestros pastores, a nuestra iglesia. Hemos aprendido a valorar que lo que se predica y de la forma de cómo se predica. Hemos aprendido que debemos dejar sello en las personas que nos rodean, y hemos aprendido que nuestro pastor es predicador del evangelio y es digno de su salario. Y aquí corrijo nuestros dos pastores. A usted que no cree, aún cree que todas las iglesias son la misma y que no les importa sino tu dinero, que muchas veces a uno lo han aporreado por ese lado. Muchas veces la respuesta es no. Hay iglesias que realmente se preocupan por la vida espiritual de las personas. Y lo que más nos interesa en esta iglesia y en muchas es el alma. Ya no es una excusa para seguir tu enemistad con Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Y para mis hermanos, los que seguimos creyendo, estamos dejando ese sello del que nos habla Pablo, o estamos dejando que la vida pase sin hacerlo. Ay de mí. Vamos a orar.